Anda repartiendo el micrófono, hija. Padre amado, agradecemos la bendición que nos das esta mañana de contar con la salud y la vida para seguirte conociendo, y agradecemos la bendición que nos das de estar estudiando esta primera carta del apóstol Pedro. A todos aquellos que estaban expatriados y que necesitaban tanto las palabras de aliento como nosotros lo necesitamos ahora. Te pedimos, Señor, que tú puedas guiarnos, que puedas bendecirnos, que puedas, a través de tu Espíritu, abrir nuestro entendimiento para comprender tus sagradas Escrituras. Te pedimos todo esto a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como hemos estado platicando, esta es una carta que el apóstol Pedro escribió a los creyentes que estaban huyendo por sus propias vidas y que habían abandonado sus pertenencias, habían abandonado todo lo que tenían, sus casas, sus pertenencias, sus documentos, todo lo que tenían con tal de salvar sus propias vidas, porque por mandato de Nerón, ellos eran los chivos expiatorios que había tomado para acusarlos de que el incendio de Roma había sido por causa de ellos. Entonces, en esta huida uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con el Evangelio? ¿Qué pasa con haberme convertido? ¿Qué no que se iban a acabar mis problemas? ¿No que todo me iba bien? ¿No que todo iba a ser de color de rosa? ¿No que ya todo iba a ser arreglado y tendría yo el poder de Dios para tener todo lo que yo quisiera, las casas, la salud? Y eso nunca se predicó ahí. En esa época no se predicaba eso. Eso se predica en la actualidad. Pero en esa época no se predicaba eso. Se predicaba, conviértete a Jesucristo, porque es en el único que podemos tener la esperanza de la vida eterna. Es el único que puede pagar por todos nuestros pecados, limpiarnos y hacernos reconciliados con Dios, haciéndonos perfectos con Dios. Se predicaba eso. Y por eso la gente dejaba todo lo que tenía que dejar con tal de tener el Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio porque entendían claramente el mensaje. Y en esto consiste el mensaje. Claro, esa transformación es natural, porque cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del creyente, Él es quien opera esa transformación, pero una transformación total, una transformación de lo que era nuestra vida de pecado independiente a Dios, que traía las consecuencias de ese pecado, desgracia, separación, muerte, etcétera, destrucción total, a una vida nueva en Cristo, en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu, que nos lleva a vivir en el amor de Dios. Y esa es una vida transformada, pero no se puede experimentar o vivir si no se tiene al Espíritu de Dios. Esto es bien importante, por eso Pablo los exhorta y los alienta para que ellos sepan que una vida entregada a Dios, como lo vamos a ver en el capítulo 1, en los versículos del 13 al 16, es una vida en donde se tiene una mente probada y renovada, se tiene una conducta que es obediente y se tiene una vida que vive en santidad, conforme al carácter de Dios. Esta es la vida entregada a la que Dios les está invitando a los creyentes que estaban huyendo por sus vidas, y la misma vida entregada que Dios ha demandado a lo largo de la historia a cada hijo suyo. Porque no se trata de ser creyentes, pero en el sentido de yo soy medio creyente, ¿no? No, Dios no tiene contemplado el medio creyente. Yo quiero nada más la salvación y ya, me decía un amigo, es lo único que me importa, tener la salvación. Pero ¿saben a qué se refería con eso? Quiero nada más la salvación, pero tener ese boleto de entrada al cielo con la autorización para seguir pecando y haciendo de mi vida lo que se me da la gana. No es en lo que consiste la salvación. Esa no es la salvación. La salvación o se tiene o no se tiene. Y si se tiene, se manifiesta. Y se manifiesta en el poder de su Espíritu, que es una mente probada y transformada, es una conducta obediente y es una vida que vive en santidad, porque es hacia donde nos mueve el Espíritu de Dios, poder de Dios que mueve al creyente. Y subrayo, no es poder humano. El hombre podría esforzarse por lograr estos aspectos, pero se estrella siempre con su naturaleza que obra en sentido contrario y no puede experimentar victoria en ninguna de las áreas de su vida. Porque esto o se tiene al Espíritu de Dios o no se tiene. Y si se tiene, se ve
No nada más tú, sino la gente también que te rodea. Se ve la transformación en el poder de Dios en cada área de tu vida. En esa, replicándose Cristo en nosotros, en cada aspecto de lo que es el amor, que es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace daño indebido, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, cree, todo lo soporta, no deja de ser nunca. Estos aspectos son los que se van manifestando. Y yo como creyente, cada vez soy más sensible a cada uno de ellos. Y siempre le pido a Dios, Señor, aquí me falló esto, por favor, dame victoria. Quiero replicar a Jesús, quiero glorificarte a ti, porque les quiero mostrar en qué consiste la vida cristiana a las personas a las cuales yo les voy a testificar. Porque cuando tú compartes el Evangelio con otra persona, la persona se pregunta, ¿y cómo es Jesús? Pero cuando ven esa actitud tuya en el amor de Jesucristo, entienden a lo que te estás refiriendo. Entienden lo que les estás diciendo. Entienden por qué tienen que transformar sus vidas o convertirse a Cristo para hacer transformadas sus vidas. Pero entienden que es poder de Dios transformando el corazón humano. Y yo he visto testimonios, he oído testimonios de personas que en una ocasión, a esta persona lo conocí yo, pero él platicando con otra persona le decía que él había sido transformado, él era una persona homosexual y luego se convirtió, se casó, él tenía miedo de que él no fuera a funcionar como hombre y ya tiene 3 hijos. Y entonces le decía a esa persona con la que estaba platicando, mira, aquel que está ahí, él dice que es creyente, pero es un hipócrita, es un falso, porque si Dios me cambió a mí, Dios puede cambiar a cualquiera. Ese otro dice que es creyente, pero todo el tiempo está diciendo malas palabras, no puede dejar el vicio del alcohol, no puede dejar el vicio del cigarro, es un farsante, es un falso, porque si Dios me cambió a mí, Dios puede cambiar a cualquiera. Lo que estaba diciendo con esto este amigo es que si no se ve el poder de Dios obrando en los cambios en una persona, cambios trascendentes, totales, cambios de las tinieblas a la luz. Entonces, si no se ve esto, no se ve el poder de Dios. Y si no se ve el poder de Dios, no hay una vida transformada. Ahora, desgraciadamente, el compartir otro tipo de evangelio, sería un evangelio falso, y de esto tenemos llenas muchas iglesias. Platicaba con una persona y me decía, mire, pastor, es que pues yo era una persona que juzgaba mucho porque, pues bueno, es que también daban pie para juzgar porque la pastora de la iglesia era una mujer que se metía con uno y con otro hombre y pues a mí me dijeron que no tenía que hablar mal de ella, pero pues yo mejor me salí de esa iglesia. Y le digo, no, perdóname, se tiene que juzgar el pecado. En primer lugar, no hay pastoras, ¿verdad? En la Biblia es claro, en este capítulo 2 de 1 de Timoteo. Ahora, muchos dicen, ay, pero es que qué machismo, porque no hay mujeres pastoras, etcétera. Pero ¿acaso los hombres hacemos una manifestación diciendo, los hombres tenemos derecho a quedar embarazados? No. Por mucho que lo reclames, son cosas que solo Dios dio a la mujer. Y hay muchas cosas, muchas formas en las que las mujeres sirven, y sirven de una manera que el hombre no puede. Un hombre no tiene la ternura y la sensibilidad que tiene una mujer. La mujer sí. Y muchas áreas en donde se puede desarrollar el ministerio de una mujer, y Dios las tiene planeadas y descritas en su palabra, pero hacen un gran drama porque está escrito ahí que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Y ya entonces hacen un gran drama por esto, ¿no? Pero no, hay un gran ministerio, tanto para las mujeres como para los hombres. Y como somos diferentes, funcionamos diferentes, y Dios tiene un ministerio para cada uno. Y dentro de las mujeres también, Dios dio dones. Son dados por Dios para la edificación de la iglesia. Y cada vez que uno ministra, ¿recuerdan la diferencia entre ministrar y servir? Ministrar es todo aquel servicio que damos en el sentido espiritual. Por eso muchas veces a los pastores le dicen el ministro, ¿verdad? Y servir es todo aquello que hacemos por amor a Dios en los aspectos materiales, como
los apóstoles que les dijeron a la congregación que levantaran personas que se encargaran del sustento de las viudas. En aquella época había muchas mujeres que quedaban viudas, y más cuando empezó la persecución, ¿verdad? Entonces, que se encargaran del sostenimiento de ellas para que ellos siguieran ministrando, o sea, sirviendo espiritualmente, llevando el evangelio a otros. Entonces, este sentido de creer que Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, creemos que no debemos juzgar nada, cuando en realidad lo que no quiere que juzguemos es juicios difamatorios, o sea, que tú estés juzgando a una persona de algo que la persona no ha cometido, o que simplemente te dijeron y tú oíste y tú ya lo das por un hecho y no has comprobado que así es, sino juzgad con justo juicio, dice el Señor. Entonces sí debemos juzgar, pero con justo juicio. Y la misma palabra en 1 Tesalonicenses, creo que es el capítulo 5, donde dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces sí tiene que ser juzgado el pecado. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si un anciano persiste en pecar, tiene que ser reprendido ante la iglesia para que la iglesia también tema y se mantengan los estándares de santidad, como vamos a ver aquí que Dios dice, sed santos porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Y el anciano debe ser ejemplo de esa santidad. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hay pecado, tiene que ser denunciado, tiene que ser enfrentado para que sea quitado. Y también entre hermanos, para que volvamos a la comunión con Dios y se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, ellos tenían muchas cosas claras, pero en este momento que iban huyendo necesitaban ser alentados. Y una de las formas como Pablo los alienta en esta ocasión es esto: manténganse firmes, ciñan sus lomos, sean sobrios, aguarden en esa venida del Señor Jesucristo, manténganse en una vida recta y de santidad, porque Dios es así y así los llamó a ser a ustedes. Vamos a dar lectura al capítulo 1, los versículos del 13 al 16, que va a ser el motivo de nuestro estudio de esta mañana. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y lo primero que Dios nos muestra es que Él quiere que estemos preparados para una vida con propósito, una vida de entrega. Es una vida que se prepara para tener una vida con un sentido claro, con un propósito definido, un propósito claro. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Se refiere en el sentido espiritual. Es una mente que está lista para entrar en acción. ¿En cuál acción? En acción de vivir la palabra de Dios, en acción de compartir la palabra de Dios, en acción de exhortar en la palabra de Dios, de alentar en la palabra de Dios. Es una mente que está ceñidos los lomos. Ahora, ¿qué significa esto? En la antigüedad, aquí ya no es la costumbre, pero se vestían con túnicas. Las personas hacían sus actividades con túnicas, pero cuando tenían que entrar en acción, ya sea para trabajar o ya sea quizá también para pelear, ellos usaban un cinturón y entonces se sujetaban esa túnica de tal forma que les diera libertad para caminar y para actuar. Entonces ceñían todos los cabos sueltos para que quedaran bien ajustadas y bien apretadas y entrar entonces en acción. Y esto es lo que aquí se nos muestra en el sentido espiritual. Veamos dos versículos que nos muestran esto. El primero está en Filipenses 4:8, que es hacia donde debemos de ceñir nuestra actitud mental, nuestra vida espiritual. Veamos en Filipenses 4:8, si fueras tan amable, Olguita, y Blanquita, 2 de Corintios 10, 4 y 5. Efesios 4:8. Efesios, dijiste.
Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es esto en lo que debemos ceñirnos, porque la mente tiende a divagar constantemente. No la dejo que divague, sino lo que hago es inmediatamente la ato. ¿A qué? A lo que debo pensar, a todo lo que es verdadero. Si lo que estoy pensando ahorita, y como tengo una naturaleza caída, siempre se va hacia lo malo y el pecado, la trato de sujetar, ¿sí? La ciño, la trato de sujetar, para entonces enfocar el pensamiento a lo que glorifica a Dios. En muchas ocasiones me pasa eso y conozco amigos que ponían en su baño versículos. Y en una ocasión yo le pregunté a uno, oye, está bien que seas espiritual, pero ¿no crees que estás exagerando al tratar de memorizar en el baño? Me dice, no, lo que pasa es que ahí divaga mucho mi mente. Y ahí me permite repasar el versículo que estoy memorizando. Claro, los va cambiando, ¿verdad? Conforme los va memorizando. Pero puede ser una buena técnica, puede ser algo que también ayuda a nuestros hijos, alienta a nuestros hijos, pero nos mantiene con la mente sujetada para pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, todo lo que es justo, puro, amable, de buen nombre. ¿Hay virtud alguna? ¿Hay algo digno de alabanza? Entonces sí, estamos pensando correctamente. No hay nada digno de alabanza. Esto es reprochable ante los ojos de Dios. Agárrala y átala a tu mente, ata tu mente a Dios. Vamos a leer lo que dice en 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, Señor, si yo sé que mi mente divaga mucho, porque así es, de repente, o sea, mi hija tuvo que ir a El Salvador con mis nietos, manejando en su carro. Entonces yo veo doble peligro, o sea, el camino, mi hija manejando, el vidrio totalmente polarizado y me tiene orando. Pero de repente mi mente se quiere ir. ¿Y hacia dónde se va? Hacia lo destructivo, hacia lo trágico. Tengo que llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. Señor, te la encomiendo en tus manos. ¿Cuántas veces no me libraste en carretera de verdaderas tragedias? Y tú eres el mismo Dios, que así como me libraste a mí, la puedes librar a ella. En una ocasión veníamos de El Salvador para Guatemala y vi una gran fila, pero yo vi un gran espacio donde podía librar y continuar. Yo pensé que había algún accidente, que ahí se habían atorado, y me arranqué. Cuando en eso se arranca el camión ya hacia mí y se atraviesa un burro y apenas alcancé a agarrar carril. Y podía contarles muchas otras donde Dios literalmente nos libró, en donde prácticamente veíamos el choque venir y todos gritando, ¡ay! Cuando de repente Dios nos guardaba y nos libraba y nos protegía. Entonces no dejemos que esa mente se vaya. Si no es algo honesto, justo, puro, amable, si no tiene alguna virtud que glorifique a Dios o algo digno que alabe a Dios, entonces no lo pienses. Ve en oración a Dios, en un paquete, en oración, envíale esa angustia o esa preocupación o esos pensamientos y dile, por favor, Señor, controla mi mente, yo quiero hacer tu voluntad. Y a veces puede ser, si estás en algún lugar, puedes leer la Biblia o puedes traer a mente algún versículo que quieras repasar o puedes también incluso elevar algún canto al Señor. Y esto mantiene ceñidos los cabos para estar listos para la batalla
y poder estar atentos a la necesidad de otras personas para que escuchen el Evangelio, por ejemplo. Entonces, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es ceñir los lomos de vuestro entendimiento, como alguien que se amarra las puntas para trabajar. Pero también dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios, ¿qué significa? Nos referimos a una sobriedad espiritual. Ser sobrio es lo contrario de ser ebrio. ¿Algunos de ustedes han estado ebrios? Bueno, yo sí llegué a estar ebrio. Pocas ocasiones, pero lo llegué a estar. Yo me convertí hasta los 24 años. Pero es horrible estar ebrio. No tienes control. ¿Has visto alguna persona dando tumbos por la calle? Que incluso en ocasiones necesita de la ayuda de 2 personas para que lo lleven a su dirección, a su casa. Y yo he visto ese tipo de escenas ahí por la colonia donde vivo. No tienen control sobre sí mismos. El sobrio sí tiene control sobre sí mismo. Ser sobrios no es estar dominado por las emociones o por los placeres. Esto era lo que dominaba antes mi vida. Ahora que estoy en esta nueva vida en Cristo, estas cosas las he hecho a un lado. Y entonces no me dominan esas cosas. Hay un poder en mi corazón, que es el poder del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y templanza es dominio propio. Hay dominio propio, no me dominan ni las emociones, ni las pasiones, ni los placeres, me domina el Señor. Y hay un dominio propio que me permite controlar cada vez que mi carne quiere desprenderse de la cruz y volver a sus caprichos pecaminosos. Nuevamente la clavo en la cruz para no complacerla, a fin de que no sirvamos más al pecado. No la complazco, no sirvo al pecado. Eso es dominio propio. Antes me controlaba el pecado. Quizá unos la mentira, quizá otros la lujuria, quizá otros los vicios. El creyente ya no lo domina el pecado y huye del pecado. Ha renunciado al pecado, huye del pecado. Yo no buscaba ya las amistades que yo tenía que me inducían a esa clase de vicios o a esa clase de inmoralidades. Empecé una vida en Cristo y me rodeaba con personas que tenían el mismo propósito en sus vidas. Estos eran con los que yo compartía socialmente hablando. Aunque seguía teniendo mi trabajo y la gente que me rodeaba estaban completamente caídos, simplemente no complacía a los caprichos de mi carne, ni les daba rienda suelta a lo que ellos me invitaban. Había un dominio propio, un control que nos proporciona el Espíritu Santo. En una ocasión estaba en una reunión y una persona me dice, les voy a contar un chiste. Y mira, yo tenía un repertorio de chistes que en una ocasión, en un viaje con un amigo en carretera, en un autobús, mantuvimos entre él y yo entretenido a todos los pasajeros. Él contaba un chiste, yo contaba otro, todos ja, 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 ese estuvo buenísimo, y hasta nos aplaudían, ¿verdad? Parecíamos los bufones del autobús. Entonces, como yo sabía que quizá me iban a contar un chiste que no tendría que ver con la nueva vida que tengo en Cristo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Porque si Él me lo cuenta y es uno que me sabía, me voy a reír. Entonces yo no quiero dar un mal testimonio, ¿qué hago? En ese momento se me ocurrió pararme y le digo, disculpa, me voy a ir al baño. Fui al baño y regresé y se había congelado la situación, ¿verdad? Ya no continuaron con su chiste. Dios te va a dar sabiduría para ver qué es lo que tienes que hacer, pero siempre te va a guiar para que en todo momento tú seas una persona sobria, controlada, que no dejas que tus impulsos actúen, sino que hay dominio propio, estás siendo controlado por Dios. Esto es lo que Dios nos da. Hay dominio, hay un juicio claro sobre las cosas. No, esto no es correcto, esto sí es correcto, voy a hacer lo que es correcto porque glorifica a Dios. Y muchas veces los versículos que has guardado en tu corazón te guían a hacer lo que es correcto. Hay madurez espiritual. Entonces esa sobriedad tiene que ver con esa madurez espiritual.
Entonces aquí dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Hay una espera y una esperanza futura. Esperas ese momento en donde el Señor Jesucristo será manifestado, donde veremos la culminación de la gracia. Miren, todo lo que tenemos como creyentes son dones de gracia que Dios nos da. El hecho de poder saber cómo me debo comportar como esposo me da dirección. Sé qué es lo que debo hacer. El hecho que Dios me dice cómo guiar a mis hijos, cómo instruir a mis hijos, cómo disciplinar a mis hijos, todo esto son regalos que Dios me da. El hecho de tener la presencia de su Santo Espíritu es un glorioso regalo que me permite experimentar la transformación a la imagen de Cristo. Pero todos estos son regalos de Dios, son gracias, ¿sí? Las gracias son regalos de Dios. Ahora, la mayor gracia que nos va a dar es cuando Él sea manifestado. Y cuando Él se manifieste, voy a ser transformado. ¿Qué vamos a sentir en ese momento? Yo no sé. Pero el hecho de que en ese momento llegue el Señor, supongamos que llegara en este momento, ¿verdad? Y de repente empiezo a ver como comezón en la cabeza, porque ya me está saliendo nuevo pelo. Como que si me estuvieran planchando los cachetes y las arrugas, porque ya tengo una fisonomía incorruptible, transformada. Si de repente los dolores que tienes, los achaques, ¿no? Que ya no puedes doblarte bien porque te duele la ciática y de repente te sientes que ya estás completito, íntegro, entero. O sea, va a ser una transformación de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Imagínate, qué gran gracia, y que de repente el Señor te dice, ahora ya tienes un cuerpo semejante al tuyo. Ahora me vas a poder servir de una mayor manera. Y te das cuenta que ahora ya no te detiene ni la distancia, ni el tiempo, ni la materia, como el cuerpo de Cristo. ¿Qué sentiremos en ese momento? No sé, pero va a ser la mejor gracia. ¿Y sabes cuál es también lo más asombroso de todo esto? Que ya no tendremos la inclinación al pecado. Esa carne con la que tenemos que batallar hasta ese momento, ya no va a estar. Ya no hay luchas. Ya no más golpetear a esa carne para crucificarla en la cruz, porque ya no está. Ahora tienes una naturaleza totalmente incorruptible, como dice 1 Corintios capítulo 15. Esa es la mayor gracia que nos espera. Yo me imagino a todos estos creyentes huyendo por sus vidas, recibiendo esta carta y leyéndola con su familia, por ejemplo. Mismo Pedro, según cuenta la tradición, cuando su esposa la iban a matar, él le dijo, acuérdate de Jesucristo. O sea, como diciéndole, va a ser un momentito, vas a morir, pero vas a ir a la gloria. ¿Y cómo lo sé? Lo vi, compartí con él. Claro, la esposa estaba al tanto. Una vez, estando en su casa, la suegra de Pedro estaba enferma. Se acercó el Señor y la tocó y le quitó la enfermedad. Así lo dicen los evangelios. Se le fue la enfermedad. Entonces ella pudo ver también del poder de Dios. Pensamos que ella lo acompañaba en muchos de sus viajes, en mucho de su ministerio, y que vio mucho del poder de Dios también en la misma vida de Pedro. No se nos dice que estuviera ahí presente, por ejemplo, cuando estaba el hombre que se llamaba Eneas, paralítico de nacimiento. Y así como Jesús levantaba a los paralíticos para que caminaran, también le dijo Eneas, el Señor te sana, levántate, ya es tu cama. Y se levantó. O Tabita, que murió y fueron a buscar a Pedro. Y cuando regresa, Pedro clama a Dios y resucita a Tabita. O sea, yo no sé si ella estuvo participando de esto, pero acuérdate de Jesucristo. Es un llamado que no solamente Pedro, según la tradición, le dijo a su esposa, sino que la misma palabra de Dios nos lo hace a nosotros. En la segunda carta de Timoteo, Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
así como Él vino la primera vez, así vendrá una vez. Fue la respuesta que les dio los ángeles a los apóstoles cuando estaban viendo hacia el cielo, cuando Jesús había sido llevado al cielo. Así vendrá otra vez. Entonces es una esperanza. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando venga Jesucristo, las gracias que se nos traerán, todo eso que se nos dará a raíz del regreso de Cristo. Esto habla hacia que mires en la venida del Señor Jesucristo. No es un estado pasivo en que mires y te quedes sin hacer nada. No. Es un estado consciente. Yo lo espero y en cualquier momento puede venir. Y ya sea que Él venga o ya sea que me llame a su presencia, un día tendré un cuerpo semejante al suyo y recibiré todas las gracias de Dios en su estado perfecto. Regalos perfectos, regalos eternos, una esperanza eterna. Ahora, esta esperanza no contiene una idea de que a ver si acaso me toca a mí o a ver si acaso se llega a cumplir. No. El creyente está afianzado en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, y sabe que así va a ser. Pero no solamente sabe que sí, que así va a ser, sino que no tiene ningún género de dudas. Solamente está esperando que llegue el momento. Escuchaba a una persona que decía que en Navidad acostumbraba en su familia su mamá a hacer paquetitos como si fueran regalitos, pero eran cajas vacías que las ponía al pie del árbol para que se viera aquella cosa como generosa, ¿verdad? Con muchos regalos. Entonces él decía, ay, tengo la esperanza de que a lo mejor ahí esté algún regalo para mí. Y él decía que siempre que se acercaban esas fechas, su mamá o su papá le decía, mira, pero los Reyes Magos han de estar muy ajustados. Entonces, ¿por qué no son magos? Entonces se acercaba y de repente en la noche, sin que nadie lo viera, se acercaba y agarraba una cajita y él decía, ay, ojalá, tengo la esperanza de que haya algo, y le hacía así, y nada, agarraba otra y nada, agarraba todas y todas vacías, ¿no? No es esa clase de esperanza. Es la esperanza que sabes que se va a cumplir, es nada más cuestión de tiempo que esto suceda. Pero hay toda la certeza. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que lo promete? Dios. Algo que dijo Balaam, un falso profeta, cuando estaba tratando de maldecir al pueblo de Israel a petición de Balac, el rey de Moab, le dijo, ven, quizá me ayudará Dios y si los maldices desde acá van a ser maldecidos. Y le dice, no, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no lo hará. Él lo dijo y no lo ejecutará. Él lo dice y lo cumple. Así es Dios. Y no solo este falso profeta, en muchas otras partes de la Escritura vemos esa veracidad de Dios. Todo lo que dice lo cumple. Entonces es una esperanza con certeza, porque Dios lo va a cumplir. Entonces tenemos este primer punto muy importante. Estamos preparados para vivir con una vida que realmente tiene un verdadero propósito. Pero también tenemos una obediencia que nos permite conducirnos correctamente por la vida. Vamos a leer el versículo de 1 de Pedro, Blanquita, el capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hay obediencia en nuestra conducta diaria. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, andando en vuestra ignorancia. Así vivíais. Ahora hay una identidad transformada. Una identidad transformada. ¿Cuál? Eres hijo de Dios. Y ahora
eres un hijo obediente. Antes yo era enemigo de Dios, ignorando a Dios, ignorando su palabra y completamente en desobediencia y rebelión contra Dios. Cuando leemos en Colosenses 1:21 dice: y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Esto es lo que nos caracterizaba. Esto ya no caracteriza a un hijo de Dios. No hay obediencia a su palabra, no hay obediencia a sus mandatos, no hay vida. No le busques. No puedes, en mi tierra decían, no puedes esperar peras del olmo, ¿sí? O sea, donde no está el Espíritu, no puede haber vida del Espíritu. Y esa persona va camino al infierno. Ruega a Dios por esa persona para que Dios lo salve, para que Dios le abra el entendimiento. Pero si no ves el fruto del Espíritu, no ves una vida transformada, no ves una vida de obediencia, es que no hay poder. No está el Espíritu que tiene el poder para transformarlo. Dicho de otra manera, si yo sé que era un mentiroso y sigo siendo un mentiroso, si yo sé que era un adúltero y sigo siendo un adúltero, si yo sé que era un borracho y sigo siendo un borracho, si yo sé que era un ladrón y sigo siendo un ladrón, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el poder? Ahí nada más veo mi naturaleza, el poder de mi naturaleza caída. Pero cuando entra el Espíritu Santo hay hijos obedientes, porque el poder del Espíritu Santo transforma el corazón. Ya no está el egoísmo reinando ahí, que es lo que nos genera toda la vida de pecado. Ya está clavada mi carne en la cruz. Entonces el Espíritu obra en nuestro interior, llevándonos de victoria en victoria, y llevándonos a una madurez, a un replicar de una manera cada vez más clara a nuestro Señor Jesucristo con nuestros hechos como hijos obedientes. Hay una identidad transformada. Ahora somos hijos obedientes y esto implica una relación de amor con Dios, una relación donde ahora amo a Dios y me sujeto a Él. Es que esa es la transformación. Yo estaba sujeto al pecado, era esclavo del pecado. Ahora amo a Dios y me sujeto a Él. Y las cosas que hago por amor a Él no me cuestan trabajo. Veo el poder de Dios y aunque cueste trabajo y aunque sea cansado, me deleito porque lo estoy haciendo para glorificar a Dios. Es de veras asombroso. Tú se lo pides y porque muchas veces uno decía, ay, qué flojera, hacer esto, hacer aquello. Pero cuando ahora lo haces por amor al Señor, Señor, dame la energía, dame el poder, y Dios te lo da. Miren, yo no sé de dónde salían tantos cuentos que mis hijos los recuerdan y yo ya ni me acuerdo. Yo les he comentado que antes de llegar a mi casa metía la llave y le decía a Dios, dame fuerzas, ya no tengo. Y me espera mi esposa y me esperan mis hijos y ya no hay energía. Y Dios me la daba y me ponía a jugar con ellos, les contaba historias, les cantaba y los dormía. Con mi hija Lidia me daba risa porque ya que le cantaba a cada uno, ¿verdad? Ya que le cantaba a ella, le quito la manita para ya pararme y me la volví a poner. Y no me dejaba. Le digo, ya mamita, ya te tienes que dormir. Y hace unos días que está un poco enfermita, me pidió que le llevara a sus niños a la natación. Ya cuando se les regresé, le digo, ya mi amor, espero que te sigas componiendo, me voy. Le doy su abrazo y me abraza y no me deja ir y no me deja ir. Entonces me recordó de aquellos tiempos, ¿verdad? Me boté yo de la risa y le digo, ¿sabes de qué me acuerdo? Y dice, sí, papá, de cuando no te dejaba que te fueras. Pero todo esto es el desarrollo de vivir una vida en obediencia, que depende del poder de Dios, como hijos obedientes. Entonces, tú vas desarrollando esa actitud en donde tú te gozas de glorificar a Dios en obediencia. Vamos a ver dos versículos. Uno está en Lucas, si fueras tan amable, Olguita, Lucas 6:46 y Blanquita, Mateo 7:21.
¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Implica esa relación de amor y sujeción al Padre. Sujeción significa, tú mandas, yo obedezco. ¿En qué es donde me tengo que sujetar? En todo lo que me dice en su palabra. Todos aquellos aspectos normativos, por aspectos normativos me refiero a todos esos aspectos donde me pide que yo viva de tal manera, yo me sujeto a Dios, quiero obedecer a Dios. Si no lo obedezco, entonces Dios dice, ¿qué pasó? ¿Soy el Señor o no soy el Señor? Entonces no me llames Señor. Si estás dispuesto a seguir haciendo tu propia voluntad, no me llames Señor. Si realmente soy tu Señor, entonces vas a hacer lo que yo digo. Ahora, no es un tirano, ¿eh? Nada de lo que nos pide es para nuestra destrucción. Todo es para nuestra bendición y glorificación. Todo lo que Dios nos pide así es. Él es amor, por eso nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, por eso con toda libertad le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque quiero hacer tu voluntad, porque esa es la buena, la agradable y la perfecta. Y con toda sumisión, por amor a lo que Él hizo por mí en la cruz, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Esa fue la respuesta del apóstol Pablo. Conocedor del Antiguo Testamento, él pensaba que estaba honrando a Dios persiguiendo a los creyentes. Se le aparece el Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjese nada más, él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los creyentes. Pero perseguir a los creyentes es perseguir a Jesús. ¿Has tenido persecución en tu trabajo? Esa persona se va a tener que enfrentar a Jesús. Está persiguiendo a Jesús. ¿Has tenido persecución en tu familia? Esa persona va a enfrentar a Jesús. Está persiguiendo a Jesús. ¿Y así? Y leemos en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis. Para Dios es hacer. La obediencia es hacer. Es poner en práctica sus mandamientos. Por eso dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas personas conocemos que han orado por Dios y han hecho la oración para invitarlo a su corazón y no hay cambios en su vida? Sigue gobernando su carne, siguen viviendo y dominándolos el pecado. ¿Por qué? Porque no hay una realidad en sus vidas. No hay esa transformación porque no está el Espíritu de Dios. Porque nada más lo dijeron de dientes para afuera, pero no es un hecho real. Para Dios es la acción, lo que haces, no lo que dices. Lo que haces es lo que demuestras que eres un hijo de Dios. Lo que Él hizo demostró que Él era Dios. Les dijo cuando levantó a un hombre paralítico, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, para que vean que yo soy Dios, era lo que les estaba diciendo. No se los dijo directamente, pero se los estaba gritando a través de ese hecho. Para que vean que tengo poder para perdonar pecados, le voy a decir a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Con hechos les mostró que era Dios. Tenían que haber caído rendidos a Él. Y en su orgullo lo rechazaron. Es que el orgullo es terrible. Dile a una persona que va camino al infierno, esto era suficiente para convertirse. Dile que Dios se hizo hombre para pagar por sus pecados y ese es el único que hay salvación. Y que te dice, no, yo no quiero. O que dice, ya lo haré después. O que dice, ya más adelante cuando esté a punto de morirme. No, es el orgullo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Quiero seguir siendo el dueño de mi vida y complacer a mi carne con todo lo que se le ofrezca. En realidad es eso. Es terrible.
nuestra naturaleza caída. Terrible, tan terrible que tiene el infierno lleno de personas así. Por eso dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, ahí no cabe el orgullo. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y hay un montón de religiosos, de personas que dicen pero no hacen, que van en ese camino de perdición. Es poner en práctica. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais andando en vuestra ignorancia. Es una renuncia al viejo estilo de vida. ¿Sí? No os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis. Renuncia a ese viejo estilo de vida. Ahora tenemos uno nuevo. ¿Cuál es el nuevo? En Cristo, en el Espíritu, en su amor. Ese es el nuevo estilo de vida. Pero has renunciado a ese viejo estilo de vida. Dice, no os conforméis. La vida de entrega es una vida que ha rechazado por completo, ha roto por completo el estilo de vida pasado, como dicen Romanos 12:2. Blanquita, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una ruptura clara con el pasado. Ya no me conformo a este siglo. ¿Cómo es que voy renovando mi mente? Primero, al convertirme a Cristo, ya tengo al Espíritu de Dios. Pero al leer su palabra, me voy interesando en todos esos aspectos que muestran una vida renovada. Y le pido a Dios que desarrolle esos aspectos en mi vida. Esa es la vida que Pablo le estaba exhortando a todos los que iban huyendo por sus propias vidas. Manifiesten esa nueva vida en Cristo. Que se vea claramente que ustedes no comparten con el pecado. Hay una ruptura clara hacia la vida de pecado que antes tenían y que los caracterizaba. Ahora los caracteriza la nueva vida en Cristo, en el amor del Señor. Amando a todos, amigos y enemigos, mostrándoles el amor de Jesús. Y entonces tenemos a los creyentes compartiendo el Evangelio y se empezaban a convertir las personas. Y luego en Antioquía se convierten muchos que eran gentiles. Bernabé va por Pablo, se quedan un buen tiempo ahí enseñándoles la palabra de Dios. Hay todo este crecimiento espiritual, pero también a la disposición de los creyentes de hablar de Cristo para seguir instruyendo y guiando a esas personas en Cristo. Creemos que con hacer que la persona haga la oración para convertirse, ya ahí acabó nuestra tarea. No, hay un compromiso con Dios de interesarnos por su crecimiento espiritual, un desarrollo en Cristo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿A qué se refiere esta ignorancia? A que no había conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. En muchos casos de los incrédulos, de los gentiles, ni siquiera había conocimiento de su palabra. Habían otros que sí se interesaban, pero no entendían, y finalmente les abrió los ojos el Espíritu Santo cuando Pablo les predicaba. En otros casos disponía el corazón de las personas para escuchar lo que Pablo decía, como fue el caso de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, al cual Dios abrió el entendimiento, dispuso su corazón para atender a las palabras del apóstol cuando les predicaba el Evangelio, y se convirtieron. Antes éramos ignorantes de Dios, ahora conocemos a Dios. Ignorantes de su voluntad, ahora conocemos su voluntad. Y qué hermoso podemos tener dirección en nuestra vida porque conocemos su voluntad. Sé qué es lo que tengo que hacer y sé qué es lo que no tengo que hacer. Cuando mis hijos eran pequeños,
Llegábamos a una casa y me decían, papá, ¿dónde está la cocina? Porque era el único lugar que tenían prohibido. Porque yo sabía que un gran porcentaje de los accidentes en los niños ocurrían en la cocina. Entonces les previne no entrando a la cocina hasta que tenían ya suficiente edad. Creo que Dahmer tenía 15 años, David 22, no sé, no tanto. Mucho antes, ¿verdad? Pero era hermoso para ellos porque sabían el límite donde no podían entrar y tenían la libertad para desenvolverse en todo lo demás que sí podían entrar. Por cierto, un día jugando al tenta con una de sus primas, la primita sabía de la limitación de mi hija, entonces sabía que por ahí se le podía ir. Y así le hizo, se le fue por ahí y mi hija se quedó esperándola. Entonces le dice su papá, mi hijita trae suelta tu pita del zapato, allá le llamamos agujeta. Entonces el papá se agachó para amarrar la agujeta a la niña para no caerse, pone la mano en el horno y el horno estaba prendido. Ahí, mi amor, ¿te das cuenta por qué no te permito entrar a la cocina? Ni modo, son ejemplos que nos ayudan, ¿verdad? Pero así es. Entonces ven tu amor al protegerlos. Lo mismo los límites que Dios nos pone. Son porque Él busca lo bueno para nosotros. Los mandatos que Él nos da es porque Él busca lo bueno para nosotros. Y siempre hay un fruto en nuestra obediencia. Antes éramos así, ignorantes. Ahora conocemos a Dios. Ahora conocemos la voluntad de Dios. Ahora tenemos que renunciar al pecado por amor a Dios. Vivir en obediencia por amor a Dios, no por obligación. No es una obligación. Imagínate, Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Pues ni modo, tengo que entregarte mi vida y así es que, ¿qué quieres que yo haga? No, no es eso. Primero parte el amor a Dios y entonces se desborda en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que obedecer. Se ve ese amor en cada aspecto de lo que Dios nos pide. Y finalmente nos dice los versículos 15 y 16 que debemos tener una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Vamos a leer el versículo, Olguita, 1 Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ajá. El carácter de Dios es nuestro estándar. Tú lees a la Biblia y lees cómo era Cristo. Tú lees cómo es Dios. Dios no cambia. Creo que es Hebreos 13:8 que dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Su carácter no cambia. Y su carácter es nuestro estándar. Y Él nunca te va a pedir algo que Él no es. Él nunca te va a pedir que hagas algo que no está en su palabra. Su palabra es santa, porque es el carácter de Dios. Nos muestra el carácter de Dios. Por eso es santa. Su iglesia es santa, porque busca hacer la voluntad de Dios, quiere someterse a Dios, quiere llevar a cabo el mensaje de Dios, ser los pies y las manos y los labios que llevan el evangelio que Cristo vino a realizar hace ya muchos años. Somos un pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice también en 1 de Pedro más adelante. Entonces, Él nunca nos va a pedir algo que Él no es. Y fíjense muy bien, su santidad es el modelo supremo que podemos encontrar. O dicho de otra manera, como les he comentado, cada atributo de Dios es infinitamente perfecto, es infinitamente supremo, es lo máximo. Hemos platicado de su amor, es lo máximo. Dio a su Hijo, perfecto, santo, puro, a morir por nosotros, enemigos de Dios. No, los ángeles se tapaban la boca, o sea, no creían ese amor de Dios. Lo mismo con su santidad.
Ese es el modelo supremo de santidad que podemos encontrar nosotros. Y Dios nos dice, sean santos en todo lo que hagan, en todas las áreas. Dice, en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas. A eso se refiere. No solamente cuando vamos a la iglesia, no, también en tu casa, también en tu trabajo, también cuando estás con las redes sociales, en toda vuestra manera de vivir. Hay algo que habla contrario a los principios de Dios. ¿Vas a alimentarte de esto? ¿Vas a llenar tu vida de algo que Dios rechaza? ¿Que algo que ofende a Dios? ¿Vamos a compartir y a lidiar con esto? En toda vuestra manera de vivir. Que toda nuestra manera de vivir hable de Dios. La gente va a ver entonces nuestra vida y nuestro comportamiento como un comportamiento que refleja a Dios, pero lo refleja de esta manera. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y este es un llamado que no es nuevo. Lo encuentras durante toda la Biblia. Es más, estas palabras que ha dicho Pablo aquí, él las leyó en la Biblia, en Levítico. Está en varios pasajes, pero podemos leer uno de ellos tan solo. Si fueras tan amable, amor. Levítico 20, 26. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Esto es ser santo. Nos ha apartado para Él. Ya no para vivir en el mundo, en el pecado, no. Ahora nos apartó para Él, para hacer un sacrificio vivo y santo para Él. Esto significa que es una vida que vive conforme a sus estándares, a los estándares de Dios. Esa vida manifiesta la calidad de Dios y es un mandamiento que está basado en la palabra de Dios y alienta a las personas a que vean, esto es algo que Dios dice, y lo alientan a tener este estilo de vida que Dios dice. Está escrito, sed santos, porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la vida entregada no es simplemente un ritual que tengo que hacer, una oración que quiero realizar y simplemente por realizarla. No es una situación de un momento emocional, ¿verdad? En donde, recibí al Espíritu de Dios, recibí la salvación y hasta me revolqué en el suelo. Una vez me compartieron de alguien que dijo eso, y hasta me revolqué en el suelo. Y en la Biblia encuentras que los que se revolcaban en el suelo eran los endemoniados, ¿verdad? Muy bíblico. No, no es eso. La vida entregada no es una emoción, no es un ritual. La vida entregada es una vida que refleja la pureza de Dios en santidad, la justicia de Dios en una vida recta, el amor de Dios. Eso es una vida entregada. ¿Lo reflejas con tu vida? Simplemente es llegar a tu casa, orar a Dios, que te muestre qué es lo que está mal para arreglarlo, o qué es lo que está bien para seguir en ese camino, y decirle, Señor, que cada día hasta que me llames a tu presencia pueda manifestarte a ti, renunciando por amor a ti a cualquier aspecto que quiera manchar mi vida y mi testimonio. Mi vida te pertenece. Te digo, Señor, porque tú eres mi Señor y quiero hacer lo que tú dices. Se cuenta de un duque que se fue de cacería y iba tras de un armiño, que es un animal que parecen comadrejas, largo, patas cortas, larga, cabeza, pero es blanco, como la nieve. Y dice que él lo iba persiguiendo cuando de repente el armiño, antes de pasar una zanja
y ensuciarse en el fango, se detuvo. Se pone patas arriba y empieza a hacer una serie de ruidos que lo desconcertó. Y le dice a su acompañante, oye, ¿qué está pasando con este animal? ¿Por qué no se fue por la zanja y se hubiera huido? Dice, es que estos animales, algunos de ellos, prefieren morir que ensuciar su pelaje blanco. Y entonces esto le conquistó el corazón, agarró al animal, se lo llevó a su casa y se hizo un gran amigo de este animal. ¿Acaso nosotros como creyentes no debemos buscar esa pureza? No dejes que nada manche tu vida, que no haya pecado que arruine tu testimonio. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, realmente nos gozamos por la manera como tú nos vas instruyendo paso a paso en esta hermosa carta del apóstol Pedro. ¿Cómo lo guiaste a poder alentar a todos esos corazones que iban huyendo por sus vidas? Pero en cada lugar donde ellos llegaban, iban esparciendo tu mensaje de salvación. Seguramente ahí se dieron cuenta que no había ningún despropósito de tu parte. En cada uno de ellos tú tenías un propósito bien definido, que era usarnos para predicar el Evangelio como tú lo habías pedido. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Dios, porque tú eres quien obras a través de tu Espíritu en nosotros esa nueva vida. Tú eres el único que nos permites estar atentos a todas aquellas cosas que pueden ensuciar nuestras vidas, a todo aquello que puede perturbar nuestra mente, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento, manteniendo una sobriedad espiritual, estando en espera de tu pronto regreso, viviendo vidas obedientes, honrándote a ti en una vida de santidad. Te alabamos, Señor, porque todo esto es producto de tu Espíritu. Y te pedimos que esta nueva vida que tú nos has dado pueda abrirnos la puerta para compartirla con tanta gente tan urgida, tan necesitada de experimentar tu salvación. Te pedimos todo esto a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo, un soleado domingo como está ahorita. Y solo quería hacer una corrección, un ajuste al calendario que tenemos para el próximo, tenemos primero la reunión con jóvenes y después tenemos la reunión con matrimonios. El tiempo que lo teníamos planeado, quisiera adelantarlo una semana antes, que es el mismo día que tenemos preparado para tener un desayuno por el Día del Padre. Así es que vayan apartándolo, vean su calendario. Sí tienen ahí en el WhatsApp de Fortaleza Espiritual el calendario. No es complicado volverlo a encontrar. Si tú vas y lo encuentras, le pones tan solo una estrellita ahí. Tienes el menú para poderlo poner como un mensaje destacado. Y entonces ya nada más le pides que te ponga los destacados y te aparece de inmediato. Es sencillo. Date a la tarea. Y ahí en ese calendario tenemos la semana donde va a ser, el sábado donde va a ser el desayuno de padres, y en la noche sería la reunión de matrimonios. Lo que pasa es que tengo un compromiso familiar en México y vamos a estar fuera del 25 de junio al 30 de diciembre. No es cierto. No. Van a ser como las bodas como eran antes, ¿no? No. Va a ser del 25 de junio al 3 de julio. Regresamos el 3 de julio. Entonces es por eso que vamos a hacer nada más esta modificación, para que lo tengan presente. Entonces, que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo. No voy a poder ir porque cabal toca cuando me voy a ir a Chihuahua, a pagar Chihuahua.